Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen señales. En los días antiguos, cuando la arena del desierto aún era testigo de los pasos de los profetas y los imperios levantaban columnas hacia el cielo buscando el favor de los dioses, la humanidad ya se debatía entre dos caminos, el de la fe que precede a la evidencia y el de la evidencia que pretende despertar la fe. Desde entonces, los hombres se preguntan lo mismo. ¿Debo creer para ver, o debo ver para creer? 1. El eco de los antiguos. En los anales del tiempo, hay historias que se alzan como centinelas silenciosos recordándonos una verdad olvidada. Las señales no son el origen de la creencia, son su consecuencia. Cuando Abraham dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre, no hubo en el cielo ninguna estrella nueva que le mostrara el camino. No hubo fuego en la zarza, ni voz tronante que lo obligara. Solo hubo una convicción silenciosa en su pecho: sal, y yo te mostraré. Creyó primero, y solo después el cielo se abrió para confirmar lo que su alma ya sabía. Esa es la esencia de los que creen verdaderamente. No esperan señales para moverse, sino que las señales los alcanzan cuando ya están caminando. En los templos de piedra de Egipto, los sacerdotes observaban los astros buscando presagios. Leían el vuelo de las aves, el humo del incienso, el murmullo del Nilo. Pero en otro rincón del mundo, un hombre sin nombre, pastor de ovejas en una llanura, levantaba los ojos al mismo cielo sin necesitar interpretación alguna. Su fe era sencilla, desnuda, y por eso era poderosa. Mientras los sabios calculaban, él avanzaba. Y fue él, no los sacerdotes, quien experimentó la señal de la providencia. 2. Cuando la fe precede al milagro. La historia humana está llena de momentos donde el milagro llega después del paso, no antes. Cuando Moisés extendió su bastón frente al Mar Rojo, las aguas no se abrieron antes de creer. Se abrieron cuando él ya estaba de pie frente al abismo, con un pueblo entero detrás y ningún lugar donde huir. El mar no fue la señal que motivó su fe. Fue la fe la que forzó al mar a abrirse. Y siglos más tarde, en tiempos donde los hombres buscaban razones para creer, un carpintero de Nazaret caminó sobre el polvo de Galilea. A su paso, los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos sanaban. Pero a menudo decía: tu fe te ha salvado. No decía mi poder, ni mi presencia, ni mi señal. Decía tu fe. Porque el poder más grande no estaba en el cielo, sino en el corazón que se atreve a creer sin ver. El hombre que necesita ver una señal para creer es como el marinero que exige ver la costa antes de zarpar. El que cree sin verla, en cambio, crea el puerto donde antes solo había horizonte. 3. Los héroes invisibles. A lo largo de los siglos, los grandes transformadores del mundo no esperaron pruebas. Actuaron. Cuando los hermanos Wright lanzaron su frágil máquina al viento helado de Kitty Hawk, no tenían garantías de que volaría. No hubo un ángel que les dijera: ahora es el momento. Solo tuvieron fe en un principio invisible, la convicción de que el aire podía sostener lo que el miedo no podía. Y el aire lo sostuvo. Cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo, no buscaba una señal divina, sino una verdad mayor que la complacencia. Su fe no estaba en dogmas, sino en la razón misma como acto de fe. Porque creer no siempre es creer en algo místico. A veces, es creer en el valor de seguir buscando aunque todos digan que ya no hay nada más que hallar. Cuando Gandhi decidió ayunar, cuando Luther King marchó, cuando Teresa de Calcuta recogió a un moribundo del suelo, ninguno esperó una señal luminosa en el cielo. La señal era su conciencia despierta. La fe, en su forma más pura, no es expectativa, es compromiso. 4. El espejismo de los que buscan señales. Pero los tiempos modernos han invertido la ecuación. Ahora, los hombres miran al cielo con el celular en la mano esperando señales de prosperidad, de amor, de fortuna. Dicen: si el destino quiere, me dará una señal. Y en su espera, los años se les van como arena entre los dedos. La búsqueda ansiosa de señales es, en el fondo, una forma disimulada de miedo. Es el intento del alma de posponer la decisión bajo el disfraz de la prudencia. El creyente auténtico, en cambio, no pregunta si el camino es seguro, da el paso y el camino aparece. Las señales son como sombras, solo se proyectan cuando ya hay movimiento. El que se queda quieto jamás verá sombra alguna, porque la luz no puede alumbrar a quien se niega a avanzar. 5 historias del fuego interior. Hubo una mujer llamada Elena, una viuda de tiempos de peste, que cada noche encendía una lámpara en su ventana para guiar a los enfermos hacia su casa. No sabía si alguien llegaría, ni si su luz haría alguna diferencia. Pero encendía la lámpara igual. Día tras día, hasta que una noche vio acercarse a un niño descalzo, con fiebre y miedo. La señal que tanto había pedido no vino del cielo, vino del reflejo de su propia fe,
la luz que ella encendió fue la señal que otros necesitaban. Así ocurre siempre. El que espera señales, depende de otros. El que actúa por fe, se convierte en la señal. En otra época, un joven monje japonés caminó 100 días sin descanso por las montañas de Yei, buscando iluminación. En su andar no encontró voces divinas ni milagros celestes. Pero un día, mientras ascendía entre la niebla, sintió que ya no caminaba hacia Dios, sino con Dios. El silencio del bosque le reveló que la fe no necesita respuesta, basta con la presencia interior de quien sigue caminando. 6. Los ciegos que vieron antes de ver. Hay un relato antiguo de un mendigo ciego que oía hablar de un sanador que pasaba por su aldea. Los otros ciegos le decían que no fuera, que nadie podía devolver la vista. Pero él caminó igual, tropezando, guiado por nada más que el rumor de la esperanza. Y al llegar, antes de recibir la vista, ya había visto más que todos los demás. Había visto lo posible. Eso mismo ocurre con cada alma que se atreve a creer. El milagro no consiste en que el mundo cambie de pronto, sino en que nuestros ojos internos se abren antes que los del cuerpo. Y cuando eso sucede, la realidad entera se ajusta a la frecuencia de la fe. 7. La ciencia de creer. Los antiguos filósofos estoicos lo entendieron también, aunque no usaran el lenguaje de la religión. Epicteto decía, no es lo que nos sucede, sino lo que creemos acerca de lo que nos sucede, lo que nos define. El poder de la creencia no es superstición, es arquitectura invisible. La mente que cree ordena la materia. La voluntad que confía organiza el caos. El universo entero responde a quien tiene claridad, como las mareas responden a la luna. Por eso los estoicos caminaban erguidos aun cuando todo se derrumbaba. No esperaban señales del destino, ellos eran la señal viviente de que el destino no gobierna al hombre, sino el hombre a sí mismo. 8. El precio de la fe verdadera. Creer sin ver tiene un costo. Requiere valor, renuncia, paciencia, disciplina. Porque la fe sin obras es sueño, pero la obra sin fe es mecanismo vacío. El que cree y actúa, aunque tiemble, se vuelve imparable. Los pueblos que cambiaron la historia lo hicieron siempre bajo ese principio. Los exploradores que se lanzaron al océano sin saber si había tierra más allá. Los artistas que pintaron lo que nadie entendía. Los científicos que arriesgaron su reputación. Todos fueron movidos por una fuerza que precede a toda señal, la certeza interior de que hay algo más allá de lo visible. 9. El altar del creyente. Creer es levantar un altar invisible dentro del pecho. Es encender una llama en medio del viento, sabiendo que tal vez el mundo no la vea, pero que arderá igual. Las señales, los milagros, las oportunidades, las coincidencias, no son la causa de esa llama, sino su reflejo. Quien busca señales, vive pendiente del clima espiritual. Quien cree, crea su propio clima. Las señales lo siguen, como siguen las flores al sol. 10. Reflexión final. Las señales siguen a los que creen. Porque el universo reconoce el sonido del corazón que ya decidió avanzar. Y cuando una voluntad firme se alza, las circunstancias, los tiempos y hasta el azar se alinean en silencio. Así ha sido desde los albores de la historia. El mar se abre, la montaña cede, la lámpara en la ventana se enciende, el milagro ocurre. Pero nunca antes de creer. Siempre después. Por eso, no esperes señales para comenzar. Sé tú la señal. Da el paso cuando nadie lo dé. Confía cuando nadie entienda. Y cuando mires atrás, descubrirás que los milagros te siguieron como fieles compañeros de viaje. Porque el universo no responde al miedo, sino a la fe.